Buenas tardes, mi nombre es César Torres, pertenezco a la Universidad Fermín Toro. Le voy a hacer una breve explicación o una exposición breve con respecto a lo que son delitos sexuales, específicamente con el tema de lo que es violación. Quisiera comenzar leyendo el 374 del Código Penal, que nos da una breve explicación de lo que puede ser o lo que es violación, sobre todo para la legislación venezolana. El 374, quien por medio de violaciones o amenaza haya constreñido a alguna persona de uno o de otro sexo a un acto carnal por vía vaginal, anal u oral, o introducción de objetos por alguna de las dos primeras vías, o por la vía oral se le introduzca un objeto que simulen objetos sexuales, el responsable será castigado como imputado de violación, con la pena de prisión de 10 años a 15 años. Si el delito de violación aquí previsto se ha cometido contra una niña, niño o adolescente, la pena será de 15 años a 20 años de prisión. Es importante recordar que la doctrina, en muchos países se toma lo que es violación, ¿verdad? Cuando hay una realización de un coito, es decir, sobre una mujer. En este caso puede decirse entre una mujer o un hombre también, ¿verdad? Y hay penetración, o sea, en este caso del pene en la vagina de la mujer o el pene dentro del ano, ya sea de hombre o sea de mujer, siempre y cuando exista sin el consentimiento, digamos, y allí se fuese la violación como tal. En otro sentido, pudiésemos decir, sería la realización de un coito sobre una mujer sin su consentimiento. Estamos tomando en este caso un ejemplo con una mujer. Y si es un ejemplo con hombre, pues sería la realización de un coito en un hombre sin el consentimiento de él. Ya en este caso pudiese ser por el ano. Estando sujeta a pena agravada por exponer el embarazo a la ofendida, en este caso la mujer. Y otros daños como puede ser enfermedad de transmisión sexual. En este caso estamos hablando de una enfermedad pudiese ser muy alarmante y peligrosísima como el VIH, el SIDA. Tenemos el tipo de violación. Hay dos tipos de violación, violación por la vía vaginal y violación por el ano. En la vía vaginal, esto pudiésemos decir que es la violación con violencia física. Y esta es la violación sin violencia física. Una donde el victimario, ¿verdad?, coloca toda su fuerza, arremete contra la víctima y hay lo que llaman la violencia física y se aprovecha de ella y le produce lo que le hace el sexo por vía vaginal. Y cuando es sin violencia física, tiene sexo con ella vía vaginal, un ejemplo específico, o vía anal, pero en este caso no hay la violencia. ¿Por qué? Porque pudiese existir lo que es el daño moral, pues. Una amenaza, por ejemplo, podría ser una amenaza contra ella, pues, pudiese ser con su hijo, una bebé que tenga. O sea, tú te acuestas conmigo, pero si no, arremeto contra tu hija. Entonces ella sería obligada a entregársele a esa persona, ¿verdad? Sin el consentimiento, o sea, con el consentimiento de ella, pero sin violencia, pues, como dice. Y ahí se produce la violación. Otra violación que tenemos es la del ano, violaciones por el ano. Es el examen, pudiese decir que el examen médico será parecido a las tres primeras fases de la violación vaginal. Pero en cuanto a la inspección se hace en el esfínter, es decir, en el recto, en el ano, hay una parte que se llama el esfínter y eso es lo que el médico o el forense va a evaluar, pues va a revisar. Si está muy dilatado, entonces él puede llegar a una conclusión allí, pues. Porque en otras cosas, por ejemplo en el caso de los homosexuales, eso se dilata, ¿verdad? O puede ser dilatado por estreñimiento crónico, o otras prácticas como tal. La forma clara y la tipificación en cuanto a la ley, con respecto a la violación, ya se lo leí, está tipificado en el 374 del COP, del Código Penal, y podríamos definirla como una cópula practicada en personas de un u otro sexo, comprendido en el sexo del coito sodomítico, contra su voluntad o sin consentimiento. Se emplea violencia o amenaza, como ya les dije, para constreñir el acto carnal y se obra contra la voluntad del ofendido. Prácticamente lo que ya le expliqué.
Violación, existen otras violaciones por el caso de los menores, pero de los niños. LOGNA, dentro de su marco normativo, tiene tipificado las penas, ¿ok? Es importante que para realizar todo tipo de examen médico legal se debe contar con una orden judicial en el caso de los menores, ¿ok? En el Tribunal de Menores. Y para realizar este tipo de estudios de exámenes como tal se debe contar con la presencia de un familiar de la víctima o menor, si es posible, del mismo sexo, ¿ok? En este caso, si es una mujer, si es una niña, se recomienda que sea por lo menos una hembra o otra persona del mismo sexo que la acompaña a hacer ese tipo de examen. Hay artículos de LOGNA, por lo menos, que tipifican las penas para este tipo de violaciones en caso de menores. Según LOGNA, el 259, el abuso sexual a niños y niñas, quien realice acto sexual con un niño o niña o participe de ello será penado con prisión de 2 a 6 años. Según el artículo 378, el abuso sexual a niños y niñas, el que tuviera un acto carnal con persona mayor de 12 mayor de 12 y menor de 16, ¿okay? También es un delito. Existe lo que llamamos el estupro y la sodomía. El estupro es acceso carnal mediante seducción a adolescente femenina de 12 a 18 años, ¿ok? En ese rango como tal. Sodomía, acceso carnal con varón de 12 a 17 años, según la LOGNA. Artículo 260, abuso sexual adolescente, quien realice acto sexual con adolescente con su conocimiento o participe de ella, será penado de 2 a 6 años. Ahí quisiera acotar algo importante. Cuando hay violaciones de 12 a 16, por ejemplo, ya el juez pudiese decir que esa niña es casi una señorita, ¿verdad? Muchas veces se ha producido lo que llaman la violación presunta, ¿okay? Que el padre presume que la hija ha sido violada, ¿verdad? La lleva, o sea, ella coloca la denuncia, y cuando el juez le pregunta a la niña, en condiciones ya razonables, si ella estuvo o no estuvo de acuerdo en estar con esa persona y la niña dice que sí, pues ya el juez no lo toma como una violación, porque fue bajo el consentimiento de ella y el caso prácticamente queda resuelto allí a favor del victimario, porque en ese caso fue bajo el consentimiento de ella y no hubo violación, ¿okay? Y se presume que ya una niña ya de 14, 15, 16 años, ya ella es prácticamente una señorita y sabe lo que está haciendo. Con respecto a lo que es la violación con defloración, la violación con defloración no es más que el desgarro, ¿verdad? O la ruptura de la membrana himeneal, ¿okay? Lo que es el himen, producida por la penetración del pene en erección. Pudiese existir otras causas. Otras causas podría ser las maniobras traumáticas, puede ser procesos patológicos que también intervengan en el desprendimiento o la ruptura de esa membrana como tal. ¿Okay? Por eso que el médico legal es muy importante en esta evaluación, porque de alguna otra forma va a determinar si conjuntamente con otras preguntas y otros exámenes, si realmente fue una violación, ¿okay? O fue algo producido por por ella misma, pues por maniobras traumáticas, o sea, puede ser de la misma persona, ¿ok? Cuando se realiza el examen de los genitales, el médico debe verificar si existe defloración del himen, porque la violación depende de su integridad. El himen es una membrana, como lo dice textualmente, de la mucosa vaginal que ocluye parcialmente a la mujer de la vagina de la mujer virgen, es decir, una vagina que no ha sido penetrada por ningún. Entonces, la formación del orificio del himen es variable, siendo su espesor de 1 milímetro, aproximadamente pudiendo ser más grueso o más delgado. Forma del himen. Existen formas de himen. Está la anular y semilunar. Según la membrana recubre alrededor del orificio vaginal o solo una parte del formado de una semiluna. El lobo alado tiene la característica de no ponerse tenso al ser separado de muslos, ya que es muy elástico, pudiendo inclusive replegarse los óvulos hacia adentro de la vagina. Y el himen labiado, que es el otro, el cual se caracteriza por tener dos lóbulos, dispuestos en forma lateral y en forma vertical. Toda esta explicación, un médico forense radica en que para poder hacer el examen a una chica que sea violada, ¿verdad? Prácticamente el examen más importante es el examen ginecológico, que es el que va a definir si realmente hubo o no hubo violación, ¿ok?
En la parte del ano, si ya sea hombre, sea mujer, que fueron violados, entonces es el Stinfeld el que le va a decir, de acuerdo a la dilatación, si hubo o no hubo violación como tal. Ojo, es importante recordar también, ¿okay?, que el médico forense, en este caso el médico legal, no es nada más ese examen que le hace, también el examen externo, ¿okay?, el examen físico como tal, que es donde verifica a la víctima en una sábana, acostada en una sábana blanca, ¿okay?, la revisa si hubo traumatismo a nivel de piernas, de brazos, ¿okay?, en definitiva todo el cuerpo. Revisan si quedaron rastros del victimario, en este caso pudiese ser vello, le revisan la parte de la vagina, a veces le quedaron algunos pelos, ¿ok? Todo eso para llegar en sí a un estudio donde el experto pudiese decir con claridad si hubo o no hubo violación, ¿ok? En el caso de las niñas, retomando un poco, cuando son violaciones en niñas, o sea, a muy temprana edad, por lo general por el desgarro tienden a morir, o sea, porque es el desgarro lo que produce lo que le llamaba un ensangramiento, ¿ok? Entonces ahí la ruptura de esa membrana del himen y lo que produce es un derrame como tal. Entonces ahí por ese derrame pues le produce la muerte. Existen violaciones, como ya les dije, ¿okay?, presuntas, que eso es muy importante estar muy claro en eso, ¿okay?, cuando se hace no se hace bajo el consentimiento de la persona. Y existen pues médicos que difieren mucho en lo que respecta al concepto de violación, porque basta, aquí en Venezuela basta con que haya contacto carnal, ¿okay?, lo que se llaman actos lascivos, ¿okay?, sobre aquella persona, y pudiese decir que ya hay una violación, porque hay lo que es ese abuso, ¿verdad?, de contacto de piel con piel, sin el consentimiento, ya podemos decir que ya hay una violación, ¿okay? Bueno, esto es todo lo que les quería decir con respecto a delitos sexuales y muchas gracias.